Puede grabar, ¿no? Ahí está, listo. Bueno, Rod, Bueno, si ahora sí, querés podemos dar arrancar. comienzo. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Somos unos 25 hasta ahora, por esto se irá sumando. Bien. Y bueno, darle la bienvenida en primer lugar. Es una actividad que nos gusta mucho al equipo de Coinonía, es la actividad de los conversatorios, ya que dentro de las que son nuestras actividades académicas, algunas más formales, como la especialización, que dura un año, la especialización en consultoría en sexualidad, los seminarios intensivos que hacemos en diversos momentos del año, de 4 o 5 encuentros. Eh, nos gusta este espacio del conversatorio, que lo hacemos una vez al mes en principio, para encontrarnos y ofrecernos mutuamente una oportunidad de reflexión sobre lo que está pasando, siempre sobre el tema que más bueno, nosotros desarrollamos, que es el tema de sexualidad y vínculos, ¿no es cierto? ¿Mm? Estos conversatorios son un espacio abierto, poco formalizado, eso queríamos aclarar. ¿Eh? Ponemos un tema, nosotros vamos a expresar algunas ideas, pero también se trata de tener un espacio de intercambio con ustedes, de preguntas, de aportes también. ¿Eh? Así que como una oportunidad para encontrarnos y, como decía, para poner la cabeza funcional, que no se nos estanquen las ideas. ¿Eh? Así que algunas veces en los conversatorios invitamos a alguna persona que no forma parte del equipo directamente de Comunidad Counseling, y otras veces lo damos nosotros mismos. En este caso estamos, bueno, Silvia Somariva, licenciada en psicología del equipo, y la doctora María Edith Martín, ¿eh? Que es presidenta de Coinonía, y yo, soy Mario Carrillo, que ahí no aparece mi nombre porque estoy usando la cuenta de Coinonía, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de el tema que quisimos abordar. Es un tema que lo vamos a desarrollar mejor en el mes de febrero, como un momento mucho más intensivo, más desarrollado, pero ya queríamos adelantarlo, que es tocar un poco el tema de diversidad, acompañar en diversidad. Cuando nosotros hablamos del tema de la diversidad sexual específicamente, nos vamos a ocupar, ¿no? Porque podría haber diversidad funcional, pero en relación a la diversidad sexual, es un campo que constantemente, por una parte, exige que nos actualicemos, ¿no? Exige que nos ayornemos, podría ser una palabra adecuada para esto, porque constantemente vamos verificando cambios, ¿no? Que aparecen, bueno, nuevas informaciones, nuevas perspectivas, novedades, cómo los sujetos van asimilando la vivencia de su género, la vivencia de su sexualidad. Eso lo vemos constantemente. Y por eso a nosotros nos interesa principalmente, cuando hablamos de diversidad, no tratar la diversidad en sí misma, como muchas veces se hizo cuando se la patologizaba, como que era un tema que debía tener una clínica particular incluso, ¿no? Sino que nos interesa trabajar con aquellos que tienen que trabajar con personas que se manifiestan como diversas: padres, docentes, educadores, counselors, psicólogos, médicos. Y encontramos ahí los mayores obstáculos, ¿no? Que una persona que va mostrando su búsqueda en las definiciones en relación a género, la orientación sexual, ¿no? Necesita encontrarse necesariamente con, como decía, con otras personas, y encuentran los obstáculos, muchas veces prejuicios, y salen a veces muy sutilmente, ¿no? En pequeñas expresiones, en pequeñas actitudes, ¿no? Que hacen que la persona muchas veces cierre su posibilidad de comenzar un buen diálogo que le permita a esa persona acceder al servicio que quiere acceder, ¿no es cierto? ¿No? Por supuesto que nadie está llamado a saber todo, ¿no? Pero sí, aquellos que sobre todo trabajamos con profesiones donde acompañamos personas, sí estamos llamados a estar en una búsqueda permanente
estar en una actitud de aprendizaje, ¿no? De poder preguntar, a ver qué se está desarrollando, qué estamos escuchando, ¿no es cierto? De novedoso en relación a esto. Y esto parece constante, sobre todo cuando escuchamos jóvenes, que se define como no binario, que se define como fluido, que no se define, ¿no es cierto? Que, que tiene tal práctica sexual o tal otra. Y uno no puede tratar de definir como lo más importante de apertura, ¿eh? Para que podamos entonces a preguntar a esa persona que nos está consultando. ¿Sí? Ahí estaba viendo un chat. Así que bueno, comenzamos esto. Por eso es acompañar en diversidad. Me pareció interesante lo del título también, ¿eh? No es acompañar a la diversidad. En realidad, también nosotros, todos tenemos alguna diversidad, ¿sí? De donde podemos decir, el otro tiene algo que me va a interpelar, que me va a hacer cuestionarme, ¿sí? No va a hacer preguntarme algo, ¿sí? Y algo de lo que dice, la comunicación nunca es perfecta, no hay comunicación completa jamás, pero sí existe la posibilidad de ir indagando y profundizando en esa comunicación y poder preguntar, a ver qué podemos crecer en esto. Comenzando un poquito más, lo mío, una primera introducción, después le voy a dar la palabra a Celia y a Edith, ¿no? Que van a desarrollar temas un poquito más puntuales, pero nos parecía importante a nosotros primero ver que cuando hablamos de género, ¿sí? Hablamos mucho de género. Escuchan ustedes hablar de género, una persona transgénero, una persona cisgénero, ¿eh? Cómo se evidencia el género, de qué género sos, ¿no es cierto? ¿Eh? Cuando hablamos de género, muchas veces estamos acostumbrados a considerar al género como una realidad estática, algo parecido a lo que sucede con los cromosomas. ¿Qué quiero decir? Bueno, si vemos los cromosomas, la parte más biológica, ¿eh? Con la cual nacemos, el ADN, digamos, podemos ver que una persona, digamos, bueno, es de piel blanca, ¿no? Otro puede ser rasgos asiáticos. Y como que eso es algo que se va a mantener siempre durante toda la vida, ¿no? También podemos ver, y es una de las cosas que primero se dicen, ¿sí? Ro, Cuando... Sí, perdón. ¿Te podés acercar un poquito más al micrófono? Porque hay quienes dicen suban el volumen, por favor. bueno, voy a acercarme yo. Ahí se escucha bárbaro. Aunque me vea con cara grandota, me voy a Sí, acercar ahí, al pero se micrófono escucha porque mejor. Facilita. les decía, el ADN es como que nos muestra eso establecido desde el principio que somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede ser de ojos de tal color y lo mantiene durante la vida. Cuando van a hacer un bebé, las ecografías, una de las preguntas que les hacen a la mamá, a los papás, ¿eh? A las personas gestantes y quien lo acompaña, si es el caso, ¿querés saber qué sexo tiene? ¿No? Y alguna cosa permite ver en la ecografía que dice, bueno, es varón, es mujer, ¿no es cierto? Es nene, es nena, ¿no? Mirando un rasgo biológico como es, bueno, los genitales, que no en todos los casos, aclaramos, y los que han cursado la especialización lo hemos insistido bastante, eso es algo tampoco tan definitivo como imaginamos al principio, porque hay un rango de personas que nacen con caracteres con genitales ambiguos, que llamamos personas intersexuales, ¿no? Pero eso lo dejamos para más adelante, ¿no? Con respecto al género, ¿no? Es decir, podemos decir que alguien nació con pene, nació con vulva, ¿sí? Quizás, pero eso no quiere decir que esa persona nació con un determinado género, ¿no? El masculino o el femenino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el género es una construcción social que hace la cultura, donde es una interpretación que hace cada cultura, pero la cultura en general,
pero también varía según países, regiones, en algún punto varía. ¿Y qué debe ser un varón? ¿Qué debe ser una mujer? ¿Qué comportamientos esperan? ¿Para qué está? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué derechos no tiene? ¿Está? El género tiene que ver con una manifestación que hace la persona de aquello que percibe. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Muchas veces vemos al género también como si fuera ADN. Y no es así. El género es algo que se va construyendo durante el crecimiento, pero que tampoco hace a una realidad fija e inamovible como tal. O no siempre es así. No hay que esperar que por sí sea así. Es así que nosotros estamos preguntando cómo se percibe a sí mismo, cómo se autopercibe, de qué género se autopercibe. Podría ser que nació con caracteres sexuales masculinos, pero se percibe mujer, o viceversa, y hablamos ahí de una persona transexual, ¿tá? O transgénero. Pero también hay personas que hemos nacido con unos caracteres sexuales determinados, nos asignaron a un determinado género, dijeron, bueno, a ver, Rodolfo, ¿eh? Dijeron, en ese momento no había ecografías, así que dijeron, en el parque, dijeron, varoncito, me anotaron varón, y yo me percibo varón, ¿no? No es el caso mío de que me percibo del género femenino, sino que me percibo del género masculino, ¿sí? En algún punto de mi crecimiento yo tuve que hacer una asunción de ese género. No fue un automatismo. También las personas cisgénero asumen ese género. Las personas cisgénero asumen su propio género. Bien, eso por una parte. Lo que quería decir es que el género también es una realidad, ¿eh? Que va construyendo un proceso está abierto a nuevas vivencias y a nuevas situaciones. Por eso hay personas que durante mucho tiempo han vivido en un determinado género, ¿no? Y sin embargo se permiten explorar, cambiar, moverse y fluir, ¿no? Hacia otros géneros. Hay muchas veces que los mismos adolescentes, los adolescentes, que no es el único caso, están en caminos de esta exploración, están evaluando. Y no es que la pregunta es, ¿de qué género sos? ¿Eh? Eso sería como preguntar, ¿de qué color de ojos sos? ¿Eh? Sino, ¿cómo te está construyendo y cómo estás percibiendo? Que es un proceso, repito, que lleva tiempo, que hay que acompañar. Podemos decir también que hoy si pensamos en las personas, en los adolescentes concretamente, si comparamos nuestra época donde había mandatos muy claramente establecidos, mandatos muy binarios, había que ser varón, había que ser mujer, tenías que ser, bueno, cisexual, heterosexual, ¿no es cierto? El sujeto ingresaba a ese mundo, como la adolescencia, porque es donde más se manifiesta, quizás esto, ¿no? La niñez ya pasa, pero en la adolescencia se arma mucha crisis en relación a esto. Y ese varón o esa mujer tenía que aprender a revelar claramente ese género que le fue asignado al nacer. Mira eso, digamos. Si sos varón, bueno, aprendete el libreto de macho, ¿no? De varón, ¿tá? Identificate. ¿Sí? Eran opciones como muy establecidas por la educación, por la cultura, ¿sí? Como algo que asimilábamos y lo que estaba determinado con la sociedad. Hoy vamos a ver en los jóvenes que muchas veces tratan con nosotros, habrá docentes, supongo que en esta sala, en esta reunión, ¿sí? Habrá consultores, habrá médicos y psicólogos, los audios, y vamos a encontrar que eso no lo tienen determinado de base. Es decir, se les abre una cantidad de opciones, ¿no? Una cantidad de caminos, donde pareciera que desde una tabula rasa, es decir, desde cero, tiene como que el adolescente verse, buscar, ¿no? Definirse.
Es diferente. Antes teníamos el libreto de antemano. Ahora tiene una cantidad de opciones que tiene que ver qué va a hacer. Es muy común escuchar a los chicos decir, bueno, yo no sé todavía qué soy. No sé si soy pansexual, hablando de la orientación sexual, ¿no? No tengo muy en claro si no quiero ser no binario, ¿no? Multiplicidad que, por una parte, nos habla de una cierta libertad y también de procesos de ansiedad más altos, muchas veces porque esa diversidad de opciones y genera un cierto nivel de ansiedad y estrés bastante importante en alguien que tiene que construirse a sí mismo, ¿no? Entonces, hoy estamos, vuelvo a insistir, sobre todo con los y las adolescentes, como con un panorama muy abierto, ¿no? Antes, uno se definía, yo soy esto, soy heterosexual, y capaz que a alguien iba gustándole una cosa y va a ver cómo salía de ese plato. Hoy es como que el placar es bien abierto de entrada, ¿no? Y después van a probar y van a definir qué quieren ser. Más aún, esto de probarlo todo puede ser un nuevo mandato, ¿no? Muchas veces los chicos y las chicas piensan que están obligados a probar todo, ¿no? Esto pasa en muchas áreas de nuestra vida, en realidad es algo bien propio de nuestra época, pues, moderna, ¿no? Pasa a la gente adulta lo mismo. La gente adulta también dice, ay, no probé todo, ¿no? Es que todo no podemos probar, pero bueno, ¿no? Como siempre decimos en nuestro curso, es como una heladería con un montón de sabores hermosos. Además, vieron que hoy las heladerías traen unos sabores espectaculares que uno sabe qué, ¿no? El otro día de Roquefort, el otro día probé en una heladería acá. Horrible, la Roquefort horrible. Bueno, pero uno no prueba todo tampoco. Capaz que pruebo 5 o 6 sabores, pero todos los sabores, no es que todo es necesario probar. Sí es necesario saber seguir su deseo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que hay que estar también un poquito atento, si no hay un nuevo momento de que todo hay que probar, ¿no? ¿No? Aquí, para poder salir del mandato y elegir libremente, ¿está? Incluso hoy, los cis heteronormativos, o los cis hetero, digamos, vienen a ser visto o es visto siempre como un nuevo conformismo. Es decir, si vos no querés complicarte la vida, aceptate que tenés que ser hetero, ¿no? O ser cis, ¿no? Y entonces también hay que decir que es totalmente legítimo y que es normal y es natural y es mayoría que haya gente cis hetero, ¿no? ¿No? Y no tienen que pedirle permiso a nadie ni andar disculpándose por el tema, ¿no? Porque es así, no hay que disculparse de nada, ¿sí? Somos diversos, ¿no? Y la heterosexualidad y la cisexualidad también forma parte de toda esta diversidad, ¿no? Porque hay un poco un mandato de como que hay que probar todo, como que eso era antes, como hemos salido. Una cosa es cuestionar la normatividad, la heteronormatividad, es decir, poner la norma de que todos teníamos que ser hetero. Eso es un tema. Ahora, quitar la normatividad, la heterosexualidad o la cisexualidad, ¿no? Forma parte más de una diversidad. Una diversidad, ¿no? Esto como para ir introduciendo así nos desarrollamos, para que, bueno, nos comentes un poquito algo más sobre estos acompañamientos. Bueno, continuando con lo que decía Rodolfo, estas son las cuestiones nuevas que nos estamos encontrando en la clínica, ¿no? Con las personas que llegan a consulta. Y por ahí lo más nuevo o lo más complejo de manejar por lo novedoso en este momento es cuando nos llegan al consultorio familias o niños pequeños o adolescentes o púberes que sienten que no se identifican con el sexo asignado al nacer, que tienen por ahí genitales de macho y se sienten mujer,
o tienen genitales de lo que sería biológicamente de hembra y se sienten varón, ¿no? Estas personas que llamamos personas transgénero o personas que no se identifican, dicen yo no me siento ni varón ni mujer, no sé qué quiero ser, pero ninguno de los dos lados me siento cómodo, ¿no? Por supuesto, lo primero que decimos siempre es que detrás del género hay una persona, ¿no? Entonces acompañamos personas, como en cualquier otra situación, ¿no? Si viene un paciente con diabetes, primero es una persona y después tiene diabetes, ¿no? En el caso del género, sucede lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo acompañamos? Acompañamos a la persona desde las problemáticas que tiene cualquier persona y a esta persona se le suma la problemática del género, si es que es problemático para ellos, y por lo general sí, porque por algo vienen a consulta, por algo buscan un espacio de terapia. Y estas personas no vienen solas, ¿no? Porque cuando se dan cuestiones de género, también en las familias se generan muchas cuestiones, sobre todo cuando los chicos ya por ahí en la adolescencia o de muy hay algunos chicos que se definen de muy pequeños y otros chicos que se definen más en el momento de la pubertad o la adolescencia. Las familias tienen que hacer muchas veces un duelo, ¿no? De esta hija que tuvieron y que siempre la vieron como mujer y que aunque uno no quiera se la imagina casándose, siendo madre y no sé, y todos esos mandatos que tenemos metidos en la cabeza, que de repente dicen, no, espera, yo no me siento mujer, yo me siento varón y quiero vivir mi vida como varón, ¿no? Entonces, hay que acompañar mucho a esa familia a hacer el duelo de esa hija para poder empezar a aceptar algo de este nuevo hijo que tienen delante suyo. Y estos procesos, por más que en la televisión vemos a las personas que han atravesado estas cuestiones de género o estas cuestiones de la sexualidad como con éxito, ¿no? Porque por ahí uno mira, no sé, a Flor de la B, a Lizzie Tagliani, y parece que todas las personas que tienen cuestiones de género y las superan son exitosas. Esto no es la realidad. También hay otra cara, esta moneda tiene otra cara que tiene que ver con el sufrimiento psíquico, con el sentirme raro hasta que me acepto, con ver por dónde vienen estas elecciones. En las familias hay que acompañar mucho el miedo a que sus hijos sean discriminados, ¿no? Porque hay como, por supuesto que las minorías son más discriminadas, entonces que tu hijo o tu hija pase a formar parte de una minoría da mucho miedo, da mucho temor, y esa familia tiene que, como decía antes, duelar al hijo que habían tenido y que habían imaginado para abrir lugar a esta nueva identidad con la que ese hijo se percibe, ¿sí? Después están las cuestiones también de la escolaridad, ¿no? Cómo estos chicos que cuestionan su género se instalan en la escuela, se les respeta esta cuestión, se los llama por el nombre que ellos quieren, se les respeta la identidad autopercibida, o están asistiendo a una institución que es hostil con estas cuestiones nuevas. ¿Es una institución receptiva o es una institución hostil? Otra temática que va de la mano con esto es también el tema de la medicina, ¿no? ¿Con qué médicos se encuentran o médicas se encuentran estas personas? Muchas veces hay personas transgénero que van al médico porque se identifican como mujeres y van perfectamente su expresión de género, su vestimenta, todo muestra que es una mujer y se insiste en llamarlos por su nombre asignado en el momento del nacimiento. Entonces, se enfrentan a muchísimos choques y a muchísimas cuestiones que por ahí nosotros no las tenemos que pensar nunca, ¿no? Por ejemplo, un adolescente trans empieza a cuestionarse, bueno, ¿y a qué baño voy? Porque si me siento varón, pero tengo genitales de mujer, tendría que ir al baño de mujer, pero yo quiero ir al baño de los varones porque me siento varón. ¿Y esto? ¿Cómo es recibido? ¿Hay apertura en los lugares que frecuento para que yo pueda tener este debate? En todo caso, ¿hay baños unisex? En algunas son todas cosas que nosotros si queremos ir al baño, vamos al baño normalmente y no nos generan una problemática. Pero en estos casos hay como una problemática mayor y todas estas problemáticas generan sufrimiento, pero más allá de eso, ¿cómo acompañamos desde la consulta, no? Acompañamos como acompañamos a cualquier persona, viendo cuáles son los puntos de apoyo y de fortaleza de esta persona, cuáles son los puntos que le hacen más ruido, que están en conflicto, cómo se fueron dando cuenta de que pasaba algo que a ellos les dio indicios de que no se identificaban con su biología,
¿qué pasó ahí? Porque muchas veces también, en mi época, por ejemplo, el otro día charlando, cuando armamos este seminario, yo decía, bueno, yo leía, no sé, libros del Che Guevara porque mi papá se horrorizaba, ¿no? Y entonces a mí me interesaba, pero mi papá se horrorizaba. Entonces muchas veces también los adolescentes que por ahí no logran ser mirados, no logran ser vistos y empiezan a hurgar en las redes, muchas veces este disconfort lo traen desde la posibilidad de ser de un género que no tiene que ver con mi biología es como una salida a veces a otra conflictiva. Entonces, cuando acompaño, por supuesto, siempre valido lo que el consultante trae y lo que siente, pero tengo que ir viendo cómo se fue construyendo esta identidad para ver si es realmente una cuestión de identidad o si es algo que los adolescentes están manejando de otra manera, sabiendo que siempre, como bien decía Rodolfo, son exploraciones y son experimentaciones. Entonces, quizás con los niños, con los púberes, con los adolescentes, es ser muy cauteloso en el acompañamiento, es decirle, ok, vos hoy te sentís así, dejando la puerta abierta a que quizás mañana esto puede cambiar, porque también existen casos de personas que hicieron una transición en el género y luego volvieron para atrás o hicieron una transición, por ejemplo, alguien que nació varón hizo una transición porque se identificaba más con lo femenino, se sentía mujer y en algún momento eso también le dejó de cerrar y ahora se siente más cómodo diciendo que es no binario y que no pertenece ni a un género ni al otro, o personas que hicieron una transición y después volvieron a su género que coincide con su biología porque experimentaron eso y en algún momento eso también dejó de ser un lugar cómodo, cómodo desde la percepción de ellos mismos, ¿no? No cómodo por si es cómodo socialmente o no. Empezaron a ver que tampoco era por ahí. Entonces, con los adolescentes siempre las cuestiones son lentas, muy graduales, siempre empezar a decir, ok, bueno, probá primero pintándote las uñas, cortándote el pelo, poniéndote una ropa que no tiene que ver con tu género biológico, siempre desde lo más leve y lo más reversible. Después Eddie va a profundizar mucho más en esto, pero siempre respetando la gradualidad y con la sensación de que hay tiempo, porque a veces también hay como un apresuramiento a incurrir por ahí en otro tipo de tratamientos o en verme totalmente como el otro género y no se dan el tiempo necesario como para ir procesando toda esta información, todas estas nuevas maneras de vivir que van encontrando, que son más, que las sienten como más genuinas o más de acuerdo con lo que ellos están sintiendo. Entonces siempre, bueno, escuchar, chequear la historia, conversar con las familias. Muchas veces las familias no entienden por qué los chicos, por qué sus hijos están manifestando estas cuestiones, sienten que hicieron algo mal, se culpan, ¿no? Y esto hay que trabajarlo mucho. Muchas veces las familias no tienen conciencia del sufrimiento previo que pasaron estas personas, estos niños, tratando de adaptarse a adaptar su género con su biología, ¿no? Y quizás muchos conflictos que presentaron en la escuela o en algunos momentos de su vida tenían que ver con esto, con esta incomodidad que sentían en su propio cuerpo y o en en esta identidad que tenían que asumir y con la cual no se sentían cómodos, cómodas o cómodes, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ir trabajándolo y viendo de dónde viene. También hubo en algún momento, cuando empezó toda la cuestión del Me Too y todas las mujeres que salían a denunciar cuestiones con varones, también ahí hubo como procesos que los chicos los procesaron de una manera rara porque era como que ser mujer era peligroso y ser varón era ser violento. Entonces eso también se empezó a jugar en las cabezas de los niños como, bueno, no me puedo identificar con ese varón violento o no me puedo identificar con esa mujer débil. Y a veces ahí se juegan cosas que después se resuelven por otro lado y que no tenían que ver realmente con una cuestión de género, sino más con una cuestión más de miedo, miedo social, con cosas que escuchan los chicos que no las saben procesar. Pero bueno, en el caso de que todo esto se acompaña, se va cuestionando, es importante saber qué aspectos de esta identidad a ellos los incomodan más de su identidad vieja y con qué aspectos de su identidad nueva siente que va a estar mejor. Ver qué expectativas tienen, porque a veces las expectativas de los chicos y de los adolescentes son como muy mágicas, ¿no? Ah, bueno, si estoy incómodo acá y me paso para acá, acá se me solucionan todos los problemas, ¿no? Por supuesto, acompañar, permitir la experimentación, validarla, decirle que está bien que pruebe, que lo intente, que si no está cómodo, está bueno que vaya a buscar una respuesta
en otro lugar. Y también a la vez, como arranqué diciendo que además de una persona con una cuestión de género, primero que nada hay una persona, ver cómo están todas las otras áreas de su vida, ¿no? Ver si sostiene vínculos, si tiene amigos, cómo es tratado, si le es fácil insertarse en grupos o si más vale queda aislado, si puede sostener estudio, ¿no? Como empezar a buscar todas las áreas de la vida, ver cómo las está llevando adelante para ver, bueno, qué otras cosas lo están o la están o le están problematizando, ¿no? Siempre desde este lugar. Y se empiezan a presentar problemas que hasta ahora no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, las personas que nacen con biología de hembra, de mujer, con útero, con ovarios, y no se sienten cómodos con el género femenino y son personas que llamamos varones trans, o sea, varones que nacieron con biología de mujer, bueno, muchas veces empieza a haber mucha incomodidad con las mamas, cada vez que se indisponen. Esas personas, aunque se sientan varón, tienen que pasar por un control ginecológico. Todo esto se acompaña y hay que estar ahí muy presente para sostener estas cuestiones de, bueno, y tengo que ir por primera vez al ginecólogo y ¿qué hago si no entiende lo que le estoy planteando, ¿no? Como que afrontan otras dificultades que las personas que somos cisexuales, que nuestro género está de acuerdo con nuestra biología, que nos percibimos en el mismo género que nuestra biología, no las tenemos, ¿no? Lo mismo a veces las mujeres trans les empieza a molestar tener pene porque es la prueba de que no soy una mujer biológica. Entonces, todas estas cuestiones generan malestar, hay que acompañarlas y siempre, bueno, desde este lugar de respeto por cómo se perciben ellos, nuestra ley de identidad de género dice que respetamos el género autopercibido por cada persona, preguntarles siempre cómo quieren ser tratados, con qué pronombres quieren que les hablemos y tener muy presente esta cuestión de la gradualidad y de que esto que estoy sintiendo hoy puede sostenerse mañana o puede ser distinto mañana y que está bien que así sea, que no están obligados a sostenerlo si ya no lo sienten real y sí a sostenerlo y defenderlo y profundizar ahí si sigue cerrándoles. Y esta cuestión básica de que los cambios, de ir por lo gradual, ¿no? De primero, o sea, si yo me pinto las uñas un día o me corto el pelo cortito o me pongo una ropa que no tiene que ver con mi género para probar, es absolutamente reversible. Ir ya a tratamientos que tienen que ver más con lo médico, bueno, hay cuestiones que son más complejas y que, bueno, te dejo, Eddie, para que las desarrolles. Es Ok, un... ok, Dale. sí. Bueno, no sé si vos, Rodo, querías decir algo previamente, si no, bueno, sigo con la No, idea de, por ahí de- de esto de que... Silvia. No, me tiraste lo médico, que igual uno cuando acompaña a estas personas, el enfoque es claramente ecológico, en el sentido de la palabra, o sea, las personas, ninguna persona vive aislada, digamos, siempre la cuestión intrasubjetiva está construida en la intersubjetividad, o sea, construida con un otro, construida en una cultura, ¿no? Y, y la cultura médica es una cultura que muchas veces, eh, en- a veces intentamos como forzar o no le damos el tiempo al consultante a explorar realmente su identidad, ¿no? Que vos hiciste mucho hincapié en esto y me parece súper, súper importante que entender que nuestra cultura sigue siendo muy binaria, entonces si una persona manifiesta una disconformidad con el género que le fue asignado al nacer, muchas veces ya como tiene que transicionar. Otras culturas no han interpretado el género de esta forma, ¿o no? Como es una construcción social, hay múltiples posibilidades de construcción. Entonces, esto que a nosotros, desde nuestra cultura judeocristiana occidental, nos parece novedoso, en realidad no lo es. Es novedoso para nuestra cultura, pero no lo es. O sea, había culturas previas a la colonización de América o de Oceanía o del sudeste asiático que interpretaban el género en tres o en cinco categorías, o sea, que no eran binarias, y entonces
eh, había una flexibilidad en la exploración de la identidad, sobre todo a nivel de la niñez y de la adolescencia, y una aceptación eh, sin ningún tipo de problema, sin el sufrimiento que muchas veces tienen las personas cuyo género no coincide con el que fue asignado al nacer. Es importante entender entonces que estos son cambios, son procesos de exploración, que la persona necesita por ahí sentirse incómoda en algún momento para ver por dónde es, digamos, como en cualquier otra cuestión, digamos. Cuando nosotros exploramos nuestra vocación profesional, también hacemos lo mismo, a ver, ¿por dónde es? Y a veces nos equivocamos y empezamos una carrera en la facultad y nos equivocamos. Bueno, tenemos que empezar a entender la identidad de género con ese tenor, con que no es una cosa taxativa, monolítica, sino que es algo que puede fluir, que hay personas en las cuales no fluye, digamos, que nacen, se les asigna un género y son cis, y está perfecto, digamos, porque así lo sienten, em, pero que puede haber esa fluidez, esta exploración, y no debemos apurar eh, ningún tipo de cambio, ¿no? Y aparte, como bien dijiste vos, Silvia, ahora nosotros tenemos series de seguimientos en niños. Yo soy pediatra, para los que no me conocen, yo soy pediatra, hice sexología clínica, me formé en atención a personas trans y actualmente estoy haciendo una maestría en psicología cognitiva, justamente para estudiar los sesgos cognitivos en el personal de salud hacia las personas trans. Pero a lo que iba. Em, Hay que darse tiempo, ahora nosotros tenemos la casuística de que las niñeces que fueron aceptadas, validadas en su identidad transgénero, desde que la pudieron anunciar a los 3, 5, 6, 7 años, y fueron acompañadas y seguidas, se vio que en estas niñeces, primero, un dato muy, muy importante, tienen una salud mental igual que a la de sus pares cis, que esto es fundamental, ¿no? En las personas que no están conformes con el género asignado al nacer y que no son aceptadas y validadas sus identidades, tienen mucha comorbilidad psiquiátrica, no por ser transgénero, sino por toda la discriminación y el estigma. Entonces, un primer dato en estas series es que tienen una salud mental similar a la de sus pares cis. Fundamental. Es el día y la noche. O sea, si hablamos en números duros, hablamos de que cuando una persona trans o no binaria, digamos, no es aceptada por su núcleo familiar, además de mayor ansiedad, depresión y demás, tiene 8 veces la tasa de suicidio de la población general. Número absolutamente duro. Y la aceptación baja esa tasa de suicidio a la de la población general. Gente, no existe en ninguna intervención que pueda bajar el 800%. El 800% en una tasa de suicidio. Ninguna intervención. O de una enfermedad, o de una mental, ¿no es cierto? No existe. O sea, las compañías farmacéuticas ruegan porque un medicamento baje un 10% o un 15% la presión arterial. Acá estamos hablando de una 800% dijiste u 800, 8%. 800%, porque de 8 veces pasa a la misma cantidad, al mismo nivel. 800%. O sea, fíjense lo trascendental que es trabajar con esas familias para la aceptación de esos niñes, adolescentes, jóvenes que cuestionan su género. Es de fundamental importancia. Eso por un lado. Por el otro lado, Déjame sí, solamente agregar que sería la familia
y el conjunto social, ¿no? La escuela, Por eh, supuesto, por supuesto, con la familia quizás podemos trabajar más directamente, pero después nos pero, saltamos. Tiene pero si, mucho que ver con no sentir en ningún lugar, que no había ningún lugar, ¿no? pero uno, la familia, si uno trabaja, tenés una familia que acepta, esa familia va a trabajar, va a buscar un colegio donde sea aceptado, va a buscar una comunidad donde sea aceptada, ¿entendés? Entonces es de vital importancia eso. Y por el otro lado, en estos chicos que fueron, chiques que fueron seguidos, se vio que un 3% al llegar a la adolescencia dicen, no, la verdad, estuvo bien explorar eh, el otro lado del arco iris, digamos, por así decirlo, el otro lado del Jordán, pero no, estoy bien con el género que se me asignó al nacer. Y manifiestan que fue una experiencia positiva, pero no todos los chicos, a eso es lo que voy, no todos los chicos que validamos su identidad, y es súper importante validar su identidad, pero no todos ellos van a terminar siendo trans. Va a ser una cuestión de exploración. Como también los chicos por ahí primero van a las clases de pintura y después van a clases de música y después hacen un deporte u otro deporte u otro deporte. Tenemos que empezar a entender el género de esa forma, de una forma no tan monolítica. ¿Mm? Ahora bien, llegado a la adolescencia, si la persona sostiene estos cambios, o mejor dicho, su identidad trans, y esto, como bien dijo Silvia, su biología de nacimiento trae malestar, bueno, ahí sí entran a intervenir tratamientos médico-quirúrgicos, digamos, de hormonales. En general se usan primero los tratamientos hormonales y después en forma secundaria tratamientos quirúrgicos, aunque esto es un traje a medida para cada persona. Porque hay varones trans que te dicen, yo quiero un poco de testosterona para tener un poco de barba, tener una voz un poco más gruesa, pero, pero no lo quiero sostener en el tiempo porque yo no sé si voy a querer gestar después. Entonces quiero eso, o por ahí me quiero sacar las mamas porque las mamas, si yo no tengo un pecho plano, puedo mostrarlo, puedo ponerme un traje de baño de varón y mostrar mi pecho plano, y socialmente circulo más como varón, pero quiero conservar mi útero, mis ovarios, porque no sé si quiero gestar, que es un gran desafío ahí también acompañar a alguien que tiene una edad masculina, pero que tiene un deseo que está muy ligado a la femenino, como es el del embarazo, ¿no? Entonces, todo esto es un traje a medida, y fíjense lo importante entonces, que es acompañar el proceso absolutamente subjetivo de cada persona. Absolutamente subjetivo. Lo que es válido para una persona o lo que una persona necesita puede ser absolutamente distinto de lo que necesita otra. ¿Mm? Completamente diferente. Hay personas que no necesitan para sentirse validados en su identidad no binario trans ningún cambio médico y quirúrgico, ni médico ni quirúrgico. Y eso lo contempla nuestra ley, y nuestra ley, que es pionera, está siendo también de alguna forma copiada en otros países. Hay filósofos, epistemólogos, digamos, que trabajan en el tema, que hablan de justamente identidades nomenclaturales, en el sentido de que no necesitan estar inscriptas en el cuerpo o tener esas modificaciones biomédicas que antes se precisaban mostrar, digamos, antes se tenía que mostrar el cambio, ya sea hormonal, quirúrgico o ambas cosas, además del cambio en la expresión, ¿no es cierto?, del corte de pelo, el maquillaje, la ropa, etcétera, etcétera, sino que se hablan actualmente de identidades nomenclaturales.
¿no? Desde una epistemología, digamos, transfeminista, si se quiere. Entonces, bueno, eh, yo no me voy a meter primero porque ah, se- ¿me escuchan ahí? Porque dicen se congeló. ¿Se me escucha? Bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Eh, la verdad que meterse en cada tratamiento es un mundo, pero también hay una cuestión con todos los tratamientos médicos y quirúrgicos, que es que hay mucha fantasía de la gente común alrededor de los tratamientos, de las posibilidades de los tratamientos médicos y quirúrgicos. No solo con los tratamientos con respecto a a la adecuación, digamos, del cuerpo al género autopercibido, también con, qué sé yo, con respecto a un trasplante. Digamos, la gente piensa que un trasplante de riñón o un trasplante de hígado te va a, a solucionar la vida, y no es así. ¿No? Entonces, em, hay que cuando uno trabaja con un consultante que quiere hacer algún tratamiento de adecuación o de afirmante de su género, hay que trabajar muy bien sobre que tenga expectativas realistas, ¿no? Sobre lo que significa cada tratamiento, las posibilidades de cada tratamiento. ¿Mm? Este, que los tratamientos hormonales llevan un tiempo, que tampoco va a depender, digamos, por más que yo dé testosterona a una persona que nació con biología de hembra, no va a tener los mismos efectos en esa persona que en otra, porque tampoco todos los varones cis son iguales, digamos, o sea, los efectos masculinizantes van a depender de la genética y de las posibilidades de la genética de cada uno. ¿M? Que muchos tratamientos quirúrgicos, bueno, tienen una dificultad técnica muy grande, sobre todo las faloplastias, o sea, la creación de un neopene, de un neofalo, es altamente cruento. Si bien cada vez hay mejores técnicas y los cirujanos están más entrenados, no deja de ser una cirugía muy cruenta comparada con, por ejemplo, una vaginoplastia, o sea, la creación de una vagina. Si uno compara las cirugías genitales. Si uno compara las cirugías torácicas, que muchas veces en el ambiente trans se llama las cirugías de arriba o top surgeries, y las cirugías de abajo o cirugías genitales, digamos, las cirugías torácicas en general son mucho más, son menos cruentas, y los hace, digamos, hay mucho más práctica, pero como todo hay que saber elegir bien el cirujano, ¿no? Y si un cirujano dice que vas a quedar perfecto y no va a haber ninguna complicación, no te operes con ese cirujano, pero ni de esto, ni de vesícula, ni de nada, porque toda intervención quirúrgica conlleva riesgos, ¿no? Entonces, todo esto hay que hablarlo muy, muy bien, muy claramente, a través de varias entrevistas con el consultante, ¿no? Estamos hablando del consultante que ya le consultante que ya tiene claro, ya atravesó todo este proceso del cual habló Silvia, un proceso, digamos, de construcción de su identidad, está firme en su identidad, dice, bueno, yo quiero este tratamiento médico o quirúrgico, bueno, en ese consultante es donde recién ahí uno, desde la ética y desde el saber esto que nosotros le comentábamos de que hay gente, chicos sobre todo, ¿no? Distintos cuando ya viene un paciente de 40 años. Yo estoy hablando de pacientes más jóvenes, yo soy pediatra, les vuelvo a repetir. Entonces, en este paciente hay que bajar las expectativas a la realidad, a la posibilidad, digamos, que tiene en concreto la medicina hoy. ¿Mm? Por ahí dentro de unos años haya otras técnicas, otras posibilidades, ¿no es cierto? Eh, y, y por ahí haya cirugías que no sean tan cruentas como la faloplastia que yo les mencionaba. Pero bueno, hay que entender que todas estas cirugías implican
mucho compromiso de parte del paciente, digamos, en el posquirúrgico, muchos cuidados posquirúrgicos, porque muchos de ellos hacen dilataciones, etcétera, etcétera, y que tiene que estar comprometida la persona, porque si no la cirugía falla. Mariana. Recuerdo que en clase vos me dijiste que dependía de la mano del cirujano, cómo funcionaba. Yo te había preguntado si tenía orgasmos, pero en una faloplastía se logra la erección y se logra, si está bien operado y funciona bien, y se logra que tenga orgasmos, o sea, eyaculas semen. No, a ver, eyacular semen no va a eyacular porque no produce semen. Digamos, Claro, pero pero una faloplastia implica por lo menos 2 o 3 cirugías. Una primera cirugía donde se hace el falo per se, que se toma músculo, digamos, vos para crear un neopene tenés que tomar músculo y hacer como un rollito de músculo que o se toma, se saca un pedazo de músculo del antebrazo o con microcirugía, con todos los vasos se unen a los vasos a nivel genital, o si no se saca el músculo abdominal y se lo baja, así digamos, o sea, es muy cruento, y eso es una cirugía donde no hay posibilidad de erección ninguna. Es más, ni siquiera hay una uretra, ni siquiera hay posibilidad de orinar por la punta. Después hay una segunda cirugía que algunos solamente quieren esta, después hay una segunda cirugía donde se crea una neouretra, que también tiene sus complicaciones, son todas microcirugías, estamos hablando de cada una de estas cirugías, son cirugías de 10 horas, en las mejores manos. ¿Sí? Hay veces que eh, genios de la cirugía como el doctor Belinsky puede llegar a ser una faloplastia con uretra en el mismo acto quirúrgico, pero son muy escasas personas en el mundo. Y después, en un segundo o tercer tiempo, si todo va bien, si no hay complicaciones y demás, se puede poner una prótesis neumática para que tenga erección. Entonces, fíjense que es algo mucho más complejo y eso hay que bajarlo a la tierra al, al consultante, ¿no? entonces si tiene un orgasmo es como el orgasmo vaginal, digamos, siempre va a ser como la estimulación del clítoris, ¿verdad? Que quedó ahí en el pene. Digamos, sí, digamos, pueden tener orgasmos, eh, pero el porcentaje de que tienen orgasmos y demás es menor que con respecto a las mujeres trans. Las mujeres trans, en general, los resultados, tanto estéticos como funcionales en el sentido de placer y orgasmo, son muchísimo mayores y es una sola cirugía que en los varones trans, ¿no? La faloplastia es una cirugía mucho más cruenta, digamos, y eso hay que decírselo porque pero bueno, hay muchos varones trans que desean y para verse completos quieren la faloplastia y está perfecto. ¿Mm? Carolina, si querés desmuteaste porque no llegué a leer tu pregunta. Dice, la persona que decide la faloplastía debe pasar por estas 3 cirugías sí o sí, o puede elegir solo una, por ejemplo, solo tener el pene. Puede elegir, digamos, esto es un traje a medida. Todos estos tratamientos afirmantes de género son trajes a medida, por lo tanto, puede elegir lo que sienta que la representa, sienta que afirma qué es lo que necesite para afirmar su identidad. Puede no elegir, digamos, elegir no tener, digamos, una cirugía genital y tener su pítoris como lo llamaba o lo llama un amigo que es activista trans, Santiago Merlo, mi querido amigo de Córdoba, su pítoris. Y está perfecto. No es necesario. Es lo que la persona necesita, siente que necesita para sentirse de alguna forma completo o completa, ¿no? En su biología. Y es absolutamente un traje a medida, pero hay que bajarles las fantasías porque vienen con muchas fantasías. Que esto no es, como les decía antes,
Ocurre lo mismo con un trasplante, ¿no? Sí, Piensan. ocurre, perdón, Eddie, ocurre lo mismo con la mujer que se pone lolas y cree que con eso va a solucionar todos los sufrimientos de su vida, ¿no? Y después de los Totalmente. primeros 3 meses que ya las estrenó, ¿no? Y le vuelve todas las cuestiones, ¿no? Que lo que nos hace feliz no es el afuera, es un trabajo interno de aceptación de quienes somos. Claro, o operarse la nariz o lo que fuera, Exacto, digamos. O sea, exacto. no, no, antes, años atrás, para que tú tengas un DNI que valide tu identidad autopercibida, vos tenías que tener este recorrido médico-quirúrgico, ¿no? Eh, y esto cambió, por esto esta cuestión de identidades nomenclaturales. De hecho, Suecia, por ejemplo, está indemnizando a personas trans que se vieron obligadas a operarse para que su identidad fuera aceptada y validada. Mm. Está indemnizando porque reconoce que fue un atropellamiento sobre los derechos, digamos, sobre su cuerpo, sobre su autodeterminación. La persona en ese momento lo hizo por ahí porque era muy importante tener un DNI que validara su identidad, pero tal vez no era lo que lo sentía. Y mismo Lizzie Tagliani, ¿no? Que se manifiesta como travesti, no tanto como mujer trans, ¿no? Es otra identidad, y dice que ya no se truquea. Trucar es Esconder. esconder, digamos, los testículos, sobre todo los testículos y el pene, eh, poniéndote cinta adhesiva, digamos, ya no se truquea y deja que estén libres sus genitales, ¿no? Entonces, fíjense que una persona, aunque ya tiene tan trabajada su identidad, cómo van cambiando o cómo hay como un proceso de seguir aceptándose y seguir cambiando y fluyendo, como nos pasa a todos A todos. en todos los aspectos. La De hecho, vida es un proceso. De Sí, hecho, ya viendo lo entrados que estamos en la hora, les dejo acá en el chat algunas películas que pueden buscar y encontrar para seguir profundizando en la temática. También una charla TED de una chica, ay, lo escribí mal, se llama Michele, con K, no Michelle. Una chica catalana, Michele Grande, que es una divina escucharla hablar. Y bueno, y Mariana, creo que tenías una pregunta, puede ser, que alguien tenía sí, levantada la mano. sí, Mariana. Sí, sí, yo. Vos recién comentabas que por ahí las chicas que se operan las lolas o se hacen una cirugía de nariz no resuelven los problemas de la infancia, ¿no? Ahora, una cirugía de nariz no te queda bien, podés hacerte un retoque, podés- en el caso de cambio de sexo o todas las cirugías que estuviste explicando, si la persona no sé si sería la palabra queda conforme o después de haber hecho la cirugía dice, no es así o no es lo Son que cirugías, pensaba. Claro, justamente, son cuestiones irreversibles, completamente Claro, irreversibles. claro. es Por eso, irreversible. Por claro, por supuesto, eso hablamos tanto. por eso Perdón, Eddie. hablamos tanto de la cuestión de trabajar el consentimiento informado, primero a trabajar la identidad y después, una vez que ya está firme en su identidad, trabajar el consentimiento informado en el sentido médico, digamos, en el sentido de este tratamiento puede hacer esto, esto y esto, no va a hacer esto, esto y esto, puede complicarse con esto, esto y esto. Eh, Eso Sí, y es trabajar el también, consentimiento informado y trabajarlo en varios encuentros. No en uno sí, solo, no en un afán de, yo, no es un afán de limitar el acceso a un tratamiento, ¿no? Porque a veces que por ahí esto puede ser escuchado como, ay, no quiero darle el tratamiento afirmante. No, la idea es que la persona esté segura de a lo que se está enfrentando, que esté segura de que quiere eso, de que pueda y aceptar que, las consecuencias de las complicaciones, ¿no? Que ocurren. no, y que Y sepa que también esta idea que debería pasar con cualquier cirugía, con una cirugía de nariz, con una cirugía de lolas, primero habría que atravesar un proceso psicológico que te deje muy claramente que ponerte cosas como comprarte un vestido nuevo te arregla la vida a los 15 minutos que te dura la novedad del vestido, hacerte intervenciones en el cuerpo
También te va a dejar más conforme durante un tiempo, te va a dejar más seguro durante un tiempo, pero si tu inseguridad es interna, no te lo va a venir a suplir. Y esto también lo tienen que saber las personas, ¿no? No, Y por eso tenemos que explorar qué fantasías tienen, porque si mi fantasía es ahora estoy infeliz porque tengo poco gusto, cuando me ponga las lolas voy a ser la mina más feliz del mundo, estoy teniendo una fantasía absolutamente irreal y no estoy entendiendo cómo funciona la psiquis humana. Entonces, no por negarle a alguien el tratamiento, pero esa persona tiene que ser consciente que eso que va a cambiar no le arregla todos los problemas de su vida ni le no. garantiza que va a ser feliz, ¿no? Porque siempre ponemos la felicidad en lo que nos falta. Y la felicidad está en estar bien con lo que tenemos. Y después, si voy a buscar algo más, ok, pero si la base no es sólida, aunque agregue cosas, no me van a llenar. Es No, no. una Y bolsa esto es sin algo, fondo. hay algo que se suele ver mucho en la práctica clínica y en el acompañamiento de personas que por ahí dicen, bueno, no, yo quiero tener la cirugía y la hormonización y demás, y después voy a ver si consigo trabajo. O después, no, no, a ver, vos tenés que construir tu proyecto personal ahora. Digamos, no podés esperar a creer que el tratamiento médico quirúrgico te va a posibilitar después tener una vida o un proyecto, ¿no? Esto es algo que se ve bastante. Bueno, María tiene la mano María, levantada, la Gracias. escuchamos y... No, estaba escuchando lo que decía Edith y también se me ocurrió compararlo con el tema de la cirugía bariátrica. Claro. Yo tengo el caso de el padrino de mi hija que la necesita por salud, pero no es un paciente que los médicos y el psicólogo entiendan que va a poder soportar el post, va a poder sostener el, el menú, la dieta o lo que sea post. Y nada, él se cree que la cirugía le va a cambiar la vida, que es lo que decían ustedes. Y también las consecuencias, que es lo que decía Edith, no sé, el dolor físico, el dolor psicológico y el padecimiento. Por eso Ah, digo, compararla con esto, ¿no? absolutamente, por eso hablábamos tanto hincapié en la gradualidad, ¿no? Bueno, primero Exacto. cambiarla afuera, lo que si en algún momento después no estás conforme, lo podés volver a cambiar, lo podés modificar todo el todo lo que tiempo. sea reversible Claro, y es... una vez que eso se asentó, si sentís que necesitas ir por más, ok, vamos por más, pero muy gradual. Patricia, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Buenas muchísimas noches. gracias por este espacio. Les pido disculpas porque no, la cámara no la puedo poner porque se me cae la señal. Estoy en la Sierra de Córdoba con tormenta, conectada de milagro. Algo que dijo Edith me resonó muchísimo cuando dijo, no puedes esperar a plantear el proyecto de tu vida, armar un proyecto de vida Ujú, en función de este tipo de cambios. Y yo les pregunto, mi intención es hacer la especialización con ustedes ujú. en consultoría en sexualidad y algo que a mí me generó siempre mucha duda es el tema de identidad. Y me pregunto si la gente no se plantea esto de dejar para después, ¿no? Dejar para cuando ya hayan pasado por ese proceso, el plantear algo tan vital como es un proyecto de vida, justamente porque asocian la sexualidad como toda su identidad, ¿sí? Cuando es una parte fundamental de la identidad, pero me planteo también que la identidad de un ser es mucho más. Entre esas cosas, el proyecto de vida, ¿no? Por eso nosotros, Totalmente de acuerdo. Eso es así, digamos. O sea, la identidad de género es un aspecto. Mm, Exactamente. De hecho, las por personas eso, transexuales, no binarias, vienen al consultorio porque no encuentran trabajo, porque se enamoraron de la persona que no les corresponde, por todos los problemas que tenemos todos. También claro, depende del tema esto también es importante verlo, decía, sí, hay una persona, y que es una parte bastante, pero Ujú. a veces puede suceder que yo de hecho acércate, Ro, he Ro, trabajado en consultorios de espacio de diversidad, que ofrecía un consultorio, y todas las personas que venían, nadie me preguntó nada sobre su cambio, sobre... No, tenían problemas
y los que tenemos todos los seres humanos, el singular, por supuesto, ¿no? Por Es que eso, de una neurosis, digamos, un poco obsesiva la persona, todo lo que puede tener, y algunas cosas, alguna psicosis también, como los ujú, otros lo pueden tener, ¿no? Así por que eso, es, eh, ¿estás, Ro? no, y quería decir esto, porque me Dale. parece que está, esto del traje a medida, ¿no? Que dice Lee. Porque si no pareciera, como mucho hacia el lado quirúrgico, ¿no? Y cada vez son menos las personas trans que piensan en las cuestiones quirúrgicas. Sí, sí, puede ser que haya alguna cuestión médica que se haga como organizaciones, adaptaciones, alguna cirugía como, pues, pero eh, no, mucha gente que no necesita validarlo desde ahí. Y hay gente que sí, que también es Mm, válido, ¿no? Ujú. También es por válido. eso, Pero la mayoría no pensar por qué, porque es un obstáculo que aparece mucho desde las personas que no son transexuales, sexuales, que incluso que no, pero como que se operó o no se operó, ¿qué ujú, importa si se operó o no se operó? No importa acá eso. ¿Vale? exacto. Importa cómo se percibe, cómo se expresa y cómo quiere vivir su sexualidad frente al mundo. Bueno, Yo me gustaría aprovechar el pie que me dio Patricia. Gracias. Gracias, A Patricia. vos. El pie que nos diste para comunicarle a que los que no nos conocen, porque entre los que están acá en esta sala hay muchos que nos conocen desde hace tiempo, pero algunos que nos conocen hace poco. Hay algunos que nos conocen porque han cursado con nosotros la especialización que va a hacer Patricia el año que viene, la especialización en consultoría en sexualidad, informarles que estamos en proceso de inscripción, ¿eh? Para quienes no lo sepan, les muestro ahí un flyer, ¿eh? Esta especialización es 100% virtual, por Zoom, y se da días sábados con una frecuencia quincenal de 9:30 a 13 horas. Esto es desde marzo hasta abril. Perdón, hasta diciembre. Son 20 encuentros. Vamos. ¿Sí? Pero lo que hacemos, lo que ya va a ser la 10ª cohorte, ¿eh? La experiencia que fuimos adquiriendo durante estos años, es formar personas que desde su campo laboral, docentes, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, médicos, psicólogos, counselors, ¿eh? Que acompañan persona a persona, darle la especialización en consultoría en sexualidad, capacitarse sobre un espacio teórico vivencial. Nuestras clases son la mitad de conceptos teóricos y después una segunda parte práctica, que todo el mundo se ríe cuando decimos esto, pero es así. Práctica porque los contenidos que tenemos en clase, hacemos ejercicios de roleplay, de analizar una película, puede ser de presentar casos, de analizarlos, para que esos contenidos no queden solo una expresión teórica. Y lo que queremos recalcar, digamos que las clases son sincrónicas, a diferencia de por ahí otras ofertas, que para nosotros esto es fundamental, trabajar con los alumnos, les alumnes, digamos, desde sus lugares, desde los saberes que ya tienen, eh, y tratar de hacer una construcción conjunta de entre nosotros docentes, como si se quiere catalizadores, de conocimientos que ya tienen y que puedan poner en práctica y demás. Entonces, en ese sentido, es muy distinto a una clase o una cursada que ustedes pueden comprar enlatada. Acá esto también termina siendo un traje a medida. Acá María Concepción asienta que acaba de rendir el final el sábado y se anotó y está acá también. Ella No, haciendo. igual quiero hacer el marketing de la consultoría. Sí. Primero, no me consideré, y creo que mis compañeras me van a apoyar en esto, no me consideré alumna, porque en ningún momento los docentes nos hicieron sentir eso. Segundo, no nos dejaron o nos apoyaron tanto como para no decaer, porque sí tengo que decir que el programa es bastante intenso.
Va a haber Eh, te voy a decir que va a haber algunas modificaciones, ¿no? Porque ya entrando en el 10.º año claro. vamos a hacer algunas modificaciones, bueno, y por ahí algunos contenidos los vamos a poner en seminarios aparte, porque sabemos que es intenso, sí, sabemos. No, pero así de intenso e interesante, así de intenso. Y lo último, al menos yo soy counselor y me dio un montón de herramientas. Hasta el día del final hubo alguien que me dio herramientas para seguir perfeccionándome. Eso quería decir, por eso hacía tanto sí. Bueno, Gracias. Después les sigo pasando el chivo, chicos. Gracias. bueno. Y Bueno, pasanos la encuesta, las críticas constructivas, porque en eso nosotros también basamos para moldear el programa Y, o reformarlo y actualizarlo. y ustedes pasen el consultoría 2, por favor, chicos, armen esa para nosotros. está en Tenemos ahí proceso. armado. En proceso. También para quienes nos quieran conocer más en profundidad como docentes, es muy probable que a principios de marzo demos un seminario intensivo sobre esta temática. O sea, los temas que tratamos hoy, pero mucho más en profundidad, más desarrollados, con más tiempo. Y después otra cosa, si buscan en nuestro Facebook, que nunca me acuerdo cómo se llama, están todas las charlas que vinimos dando a lo largo de los tiempos, Equipo subidas, Koinonia gratuitas. se llama. Equipo Coinonía se Y llama. si no en la página Anotarlo, web, anotarlo en el chat. Bueno, esto en... es una co-construcción, estamos co-creando. Yo me acuerdo nombrar el Facebook, ustedes dicen cómo se llama. Eh, Vayan ahí, hay un Mano montón de levantada. material subido, de un montón de conversatorios como este que dimos sobre diversos temas que los dimos nosotros o a veces los dieron personas que nosotros consideramos con un saber valioso en algún campo y las invitamos a estar acá también con nosotros. Así que si quieren seguir informándose, ahí hay un montonazo de material, debe haber más de 20 videos subidos. Bueno, y invitarlos a estar en contacto. Y no sé Miriam. si, Ahora se sí, incorporó sí, Miriam estaba de el, antes. se incorporó el Sí, cuarto simple. miembro del equipo que es Hola, Mariano Pablo Prieto. simple. ¿Cómo? Digo que se incorporó el cuarto miembro del equipo, que es el Mariano. médico Mariano Pablo Prieto, que está escondido ahí sin cámara. No, yo cortito. A la gente que tiene alguna duda para inscribirse en la consultoría en sexualidad, quiero limpiar esa duda, que lo haga porque no solo van a adquirir conocimientos durante las clases, sino que van a recibir acompañamiento constante en el momento que lo necesiten de parte de los profes. Porque no, y esto ya no tengo por qué pasar vaselina, simplemente lo digo porque lo siento, ¿no? Son Nunca excepcionales mejor dicho. y muy idóneos cada uno en lo suyo. Así que yo tengo, pero infinita agradecimiento para todo el equipo. Eso, Gracias. nada Bueno, más. gracias. Gracias. Juro que no le pagamos a nadie, ¿eh? Yo me estoy No, no. emocionando porque, No está armado esto, ¿eh? no, sí, no. sorpresa total. Sí, sí. Gente, es tan maravilloso el grupo que yo fui desde Rosario a Buenos Aires exclusivamente a buscar el certificado para poder darles un abrazo a todos Es ellos. verdad, Así es que Es verdad, verdad, es es verdad. verdad. Gracias. Gracias, Miguel. Ceci. Ceci. Sí, sí. Hola, buenas noches. Bueno, teniendo, no sé, horas de haber terminado la cursada, también agradecer y poder compartir la experiencia que fue muy gratificante. Se nota como esto del aceitado de la formación, cómo está estructurado, cómo se dan las charlas, lo que es facilitador, los textos, después ver videos y demás, está súper bien estructurado. Y en cuanto a esto de la diversidad, que bueno, hoy fue la charla del tema de conversatorio, se nota también esto mismo plasmado en el curso, ¿no? Con 4 personas diferentes, con diferentes estilos también de enseñar, y eso es súper enriquecedor. Así que gracias, y bueno, las que están ahí en dudas, los que están en dudas,
aprovechen y háganlo porque es muy, muy, muy gratificante. Así que, Ceci sí. hizo este caminito de pasar por un montón de conversatorios hasta que después Se Sí, decidió. se decidió. muchos. Estamos hablando antes de la pandemia, jornadas en Sí. la facultad, o sea, mucho, 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 mucho. Fue un cierre hermoso y la verdad es que lo agradezco un montón en todos los sentidos. Así que bueno, muchas gracias. A vos. Gracias. Estamos llegando al final. No quisiera dejar de ofrecer, si alguien quiere hacer una pregunta, quizás de los que no nos conocen, sobre lo que hemos charlado. Y después les digo que les voy a mandar por WhatsApp una encuesta y también la publicidad. Que quiere inscribirse, le voy a mandar un link, o quiera recibir información más detallada por escrito, un link para que nos pida información sobre la especialización. Pero hay alguno de los que está en la sala que quiera preguntar algo, porque justo hablamos de la especialización, gracias a todos los que han aportado el suyo, y capaz que, como es un conversatorio, bueno, hay que conversar. Pues. Los dejaste mudos, Rodó. No, era la idea de que hablemos. No, por mi parte, ya estuve en contacto con ustedes a principios de año, por abril más o menos, y he recibido por mail toda la información necesaria. Ahora, bueno, voy a volver a contactar con ustedes para la parte que seguramente se actualizó, que es la parte prosaica. Y bueno, y ya es, la decisión está tomada. La verdad es que a mí me llegaron las mejores referencias de Koinonia siempre, y los encontré gracias a esas referencias. Aquí en Córdoba estamos conformando un grupo de counselors. El sábado pasado nos reunimos por primera vez. Así, sí, muy bien, muy contentos todos. Y porque hasta ahora estábamos desperdigados, ¿no? Y bueno, y nos vamos uniendo. Nos juntamos 15, pero esperamos que el grupo siga creciendo. Y en ese encuentro, en esa charla, aproveché y les hablé de ustedes. De hecho, la referencia de este conversatorio de hoy me llegó a través de una compañera de Córdoba de ese grupo que se enteró de la especialización porque lo comenté el sábado. O sea que ya está, la decisión está tomada. Ahora solo hace falta ver si puedo pagarlo, pero vamos a encontrar la forma. Hay descuentos por grupo, por inscripción grupal, así que fíjense por ahí si son Y también, 3 o más. También porque soy socia de la De la- Asociación Argentina de Counselors. También, Entonces, también. por un lado o por el otro lo haremos. Perfecto. Te Muy bien. esperamos. Bueno, Mariano, ¿querés decir algo? Soledad, que estás ahí. hola, podés Llegaste. decir hola, para que te conozcan la voz, desmutear. Claro. Sí, que no se pierdan ese lujo, por favor. A todos, disculpen que me incorporé tarde, pero como hasta el día de ayer estuve rindiendo exámenes, me estoy poniendo al día atendiendo pacientes, así que terminé recientemente. Pero bueno, sí, como comentaron mis compañeros antes, a partir de que termine este conversatorio, les vamos a ir compartiendo información de las diferentes actividades que realicemos. Bros. 13 y 14. Encuentro. Interesante. Ujú. Ok. Bien. Como para mantener el contacto y bueno, ya lo demás de lo más próximo ya se lo han adelantado, esto del seminario intensivo y después, bueno, haremos seguramente una charla en algún momento del mes de marzo introductoria para el curso, donde ahí se agotarán todas las preguntas que quieran hacernos y estaremos muy probablemente también presentes los 4. Y el año que viene, sí, el 23 de marzo, comienza la 10ª cohorte con un primer encuentro que va a ser híbrido. Así que quienes quieran estar presentes y conocernos presencialmente, porque también ese día será la entrega de certificados de cohortes anteriores. Así que tendrán la oportunidad, y Cecilia está festejando. Hay gente que festeja. Nos veremos
será un gusto vernos nuevamente de manera presencial. Eso es todo. Y Cuando nosotros terminamos, teníamos una invitación con Silvia para festejar en una pileta, no sé, qué sé yo, y quedó en la nada eso. El año que viene. La- el año la- que viene, que es mira, la décima la corte, Coino hacemos la Fest. Coino Fest. La Coino Sí, sí. Fest. Sí, para el 10º año haremos, sí. Sí, sí. Nos comprometemos. Bueno, gracias por la presencia. Esperamos que les haya sido útil, que les haya despertado alguna pregunta, alguna nueva forma de ver la vida, el mundo y a las personas. Y bueno, los esperamos, estamos en contacto y cualquier cosa nos encuentran en las redes o en el WhatsApp de Rodolfo. Muchas gracias. Buenas Muy noches. interesante. Muchas gracias. Feliz año, buenas chicos. noches. Feliz Chao, año. chao. Gracias.